Buenas, ha surgido una consulta otra vez en el grupo que participamos respecto al Excel. Es precisamente esta consulta de Jesús Salazar. Aquí está el link. Lo que vamos a hacer es primero voy a mostrar la forma que se resuelve mediante tablas, usando fórmulas y luego con Power Query, que es lo que seguramente más los que entren a este video. La fórmula más aceptada me pareció la que hizo la combinación de la función índice con dos funciones coincidir. Antes de hacerlo voy a aclarar que esta tabla se llama componentes y esta otra tabla se llama detalles. Esta resolución se puede aplicar a cualquier versión de Excel, ¿sí? Índice, matriz, selecciono solamente desde A2 hasta D6, que es la tabla, el nombre de la tabla componentes. Si selecciono los títulos más, tendría que ser componentes todo. Esto implica que va a agregar el encabezado, pero yo solamente quiero esta parte. Punto y coma, coincidir. El primer parámetro es el número de fila, entonces le diré en base al número de fila, que sería esto, de esta tabla, este registro, el campo componentes, que busque en el campo componente de la tabla componentes con coincidencia exacta. Además que coincidir busque el país en lo que son la tabla componentes encabezados. Estos son los encabezados, la tabla componentes encabezados y coincidencia exacta. De esta forma tendríamos este resultado, que sería, por ejemplo, B-USA 150 está correcto, Alemania A 150 correcto. Para el monto simplemente nosotros procedemos a hacer la multiplicación de cantidad por precio y ya tenemos. Esta sería la resolución utilizando lo que son los nombres de las tablas y componentes. También podríamos usar, si no estamos utilizando con tablas y componentes, matrices de tal forma que diríamos, en vez de componente, desde A2 absolutizado hasta D6 absolutizado. En el número de fila coincidir, diríamos, el número de fila está indicado en esto, que sería B10, lo voy a anotar simplemente B10, que busque en A2 absolutizado hasta A6 absolutizado, coincidencia exacta, y en el indicador de columnas coincidir el nombre del país, en este caso sería C10 en A1 absolutizado hasta D1 absolutizado, coincidencia exacta, cierro coincidir, cierro índice, y obtenemos la misma información. Obtenemos absolutamente lo mismo. Esto sería precio con fórmulas en matriz. El monto no va a variar, ¿no? El monto es lo de menos. Lo vamos a quitar esta columna que no nos interesa tenerla. Y acá tendríamos precio con tablas. Sigue la misma lógica, solamente que la ventaja de esto es que si yo aumento aquí un registro F, por ejemplo, aumento el registro F y aquí le pongo otros datos como 60, 70 y 80, y aquí ya ponemos F, no vamos a tener que sufrir mucho, aunque últimamente en estas versiones tienden a actualizarse los rangos, pero esta es en la 365, en el Office 365 no funcionaba así en otras versiones, así que más recomendable es hacerlo con las tablas. Ahora bien, esta sería la forma de resolverlo con índice y coincidir. También se podría hacer con, no sé, buscar B, por ejemplo, buscar B. Podemos hacerlo también con buscar H. De 365 podemos hacer con buscar X. Por ejemplo, aquí con buscar B sería buscar B, valor buscado, que va a ser el indicador, en este caso vertical, que sería esto, matriz tabla, otra vez seleccionamos lo que sería esto, componentes,
y le indicamos el indicador de columnas, coincidir esto en la tabla, componentes encabezados, tipo de coincidencia exacta y cerramos. Entonces, y aquí más tendríamos que agregar falso para que sea coincidencia exacta y no busque. Eso sería con buscar B. Con buscar H, nuestro valor buscado sería en este caso Japón. Donde debería buscar, en este caso es toda la tabla obligada de forma obligada, componentes todo, indicador de filas sería en este caso coincidir esto en toda la tabla de componentes, si es exacto y falso. Entonces esto sería con buscar H, o sea, podemos hacerlo tanto con buscar B como con buscar H, debido a que tenemos una llave o índice tanto en el encabezado, que es en fila, buscar H, como en columna, que sería buscar B. También podríamos utilizar la nueva función buscar X, pero no lo vamos a hacer porque en este caso sí se vuelve más complicado, porque tenemos dos índices y dos columnas. Entonces hay N formas de resolverlo con fórmulas, y ya depende de nosotros cómo vamos a hacer. Aquí estoy mostrando al menos dos soluciones alternativas con índice coincidir, una solución con buscar B, una solución con buscar H. Pero el propósito es hacerlo con el Power Query, hacer esto con el Power Query. Esto es una tabla dinamizada, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a capturar las dos consultas. Sería para mí mucho más sencillo hacerlo con Power BI, pero como es en Excel y todos tienen Excel, solamente necesitan activar lo que, bueno, aquí en estas versiones ya ni siquiera en el 2016 y 2019 tienen que activar el Power Query. Si están en versiones anteriores, también recibe esta solución, tienen que descargar el complemento y activarlo en el Excel. O sea, si tienen 2010, 2000 versiones anteriores, sí se puede hacer también esto. Entonces, en mi caso lo que voy a hacer es primero capturar las dos tablas, ¿sí? Entonces vengo a lo que sería datos de una tabla o rango. Como estoy en esta, automáticamente voy a capturar esta primera tabla. Aquí ya tengo las otras, lo voy a eliminar estas consultas. Antes de hacer esto voy a descartar, vamos a mostrar las consultas y conexiones, son todas estas. Voy a proceder a eliminar estas consultas. Ok, acá tengo la tabla que es componentes y aquí detalles. Aquí le vamos a llamar, para que no nos confundamos, componentes, compo, y aquí det. Así vamos a diferenciar, ¿sí? Det. Esta tabla se llama compo y este det. Fíjense, aquí no hay ninguna consulta. Estoy dentro de esto y vengo a datos y vengo a de una tabla o rango. He procedido a hacer la captura de la primera tabla. Luego voy a modificar, voy a quitar la dinamización que ha habido de esto, simplemente haciendo clic derecho, y voy a anular anulación de dinamización de otras columnas. Entonces ya voy a tener de esta forma. Aquí tengo el componente, aquí tengo el país y aquí tengo el valor. Entonces yo voy a modificar incluso el título de las columnas, modificando en esto, en la fórmula que está aquí, en vez de atributos le voy a poner aquí que sea país, y en vez de valor que sea precio. Entonces ya tengo la dinamización de la primera. Voy a guardar, cerrar y cargar como conexión, porque no deseo que se introduzca ni como gráfico ni como tabla. Hago aceptar. Y luego voy a hacer de la siguiente tabla. Vengo a lo que es otra vez de una tabla o rango. Esta es la segunda, la primera era de compo y ahora de detalles. Aquí ya tengo, y aquí es donde yo deseo agregar el monto y el precio, que están en esta tabla componentes. Aquí tengo componente, país, precio. Quiero sacar este precio y colocarlo acá. Voy a eliminar estas dos columnas que por ahora no me sirven para nada,
y voy a proceder a hacer combinar las columnas, ¿sí? Vamos a combinar las consultas. Puedo hacer esto para crear una nueva consulta, pero lo voy a hacer en esta misma para no ir creando registros donde no necesito. Entonces esta es la columna primera que voy a utilizar como base. Aquí quiero agregar las columnas en la columna primera, y esta es la que se considera en el Power Query, la que está arriba, como tabla izquierda. Acá voy a poner la otra tabla, que es compo, que va a ser de donde quiero sacar los datos, y esta sería tabla derecha. La de arriba, tabla izquierda; la de abajo, tabla derecha. Aquí hay 6 opciones de combinar. Para lo que yo quiero es esta primera, y hago los campos. Aquí quiero que combine país, control, componente 1, 2, y aquí tengo que seguir el orden. Si hago así no me va a combinar ahora porque no coincide, entonces tiene que ser siempre país 1, componente 2, con control selecciono. En este caso son 2 columnas para las que tengo que seleccionar. La llave no es solo una columna, sino es la combinación de 2. Hago aceptar, me crea aquí lo que es el extracto. Fíjense, aquí veo la pequeña tabla. Voy a expandirlo, desactivo estas opciones, solamente quiero el precio y sin el prefijo. Hago aceptar y ya tengo el precio. Y para el total puedo hacerlo con, si quisiera, sería lo óptimo hacer con el Power Pivot, pero como no estamos en ese campo, si queremos hacerlo simple, voy a usar la fórmula más simple, una multiplicación. Entonces agrego una columna personalizada, diré cantidad, asterisco, precio, y hago aceptar. Y aquí le voy a llamar, en vez de personalizado, le voy a decir que sea total. Hecho esto, voy a cargar esta tabla, voy a cerrar y cargar en una nueva hoja. Y aquí tengo lo mismo que hemos hecho acá. Si quiero especificar lo que cambie en algún lugar específico, puedo modificar esto de cargar en. Deseo en la tabla, puedo agregarlo simplemente al modelo de datos para que me lo cargue, o lo puedo dar la ubicación que yo desee. Por ejemplo, si lo quiero meter acá, le puedo decir que se ponga aquí abajo la tabla combinada y aceptar, ¿no? Pero eso ya depende de cómo nosotros queramos hacerlo. Yo voy a eliminar esto. La tabla que se crea de esta consulta usualmente tiene el nombre de la consulta, ¿no? Lo voy a poner aquí, informe, y aquí también le puedo poner a la consulta, le puedo modificar el nombre a informe. Entonces así sería, simple y sencillo. Hemos hecho la ¿qué se llama? Dinamización de la tabla, porque esta es una tabla dinamizada, y ya estando en este formato, esto le he combinado esto con esto sin hacer ninguna forma, sin hacer ningún buscadre, y ya he hecho con esto simplemente una función de multiplicación. Ahora, quizás lo último más que podríamos aquí aclarar, que aquí está formato número, aquí está formato número y aquí está formato texto número. Entonces lo único que proponemos es formato número decimal, y ya eso voy a hacer el último detalle para que ya al momento de que lo inserte esté en formato numérico, ¿no? Bueno, esto yo lo voy a guardar y lo voy a subir en la descripción del video, y también en la publicación hecha le voy a poner tanto el link de este video como el archivo. Que tengan un muy buen fin de semana.